Buenos días a todos y en primer lugar quería agradecer la invitación a este importante evento donde está participando gente tan importante en relación con el mundo de la lectura, con lo cual me siento orgulloso en este elenco de pensadores e investigadores en torno al tema. También agradecer a los asistentes que estáis ahí, que espero sea esta comunicación de interés. En esta ocasión lo que voy a hablar es de la biblioterapia, de la lectura como una fuente de placer y bienestar para las personas, que es algo que casi probablemente ninguno de nosotros duda y que todos más o menos reconocemos. Leer es un placer para todo el mundo y leemos desde que somos bien pequeños. Es una fuente también de empoderamiento, porque leemos para conocer más cosas, para tener información, y también es una fuente para el enriquecimiento personal de unos y otros y para gestionar también nuestros sentimientos. El placer de leer muchas veces viene desde pequeños, incluso desde antes de aprender a leer o a descifrar lo que son los textos, sino que nos viene ya desde que somos pequeños, cuando nos cuentan una historia con un cuento, nos motivan también las palabras, nos motiva también los colores, las historias, y los niños a veces les encanta leer el mismo cuento muchas veces porque controlan y conocen esa historia que se vuelve cotidiana, les gusta también eso de reconocer y saber un poquito sobre la lectura que están haciendo y tienen siempre ese cuento favorito. Sí es verdad que a lo largo de la vida hay momentos, como durante la adolescencia, que los chicos dejan ese placer de leer, pero si la semilla de la lectura ya ha estado ahí, a pesar de la competencia que tienen otros medios que pueden resultar muy atractivos, como pueden ser los juegos, como puede ser Internet, cuando una persona ha creado un hábito lector, normalmente está ahí y vuelve a retomarlo a lo largo de su vida. La biblioterapia es la aplicación de la lectura como una experiencia que contribuye al bienestar de las personas y en caso también de alguna afección de tipo sentimental o de otro calibre, también contribuye a la curación en alguna manera, a la introyección. Su valor tiene un tratamiento como terapia que proviene de la psicología conductual y promueve cambios positivos en el paciente a través de la identificación, la proyección, la introyección, la catarsis y la penetración. Así está indicada, por ejemplo, la lectura en casos, por ejemplo, de ansiedad, en casos de depresión, en casos de tratamiento de problemas sexuales, de pareja, un duelo complicado, en temas relacionados con trastornos obsesivos compulsivos, incluso en cuestiones de sobrepeso, de obesidad mórbida o de otro tipo de afecciones. No es necesario tampoco estar enfermo para encontrar un alivio con el libro, sino que el libro también tiene valores preventivos, es decir, que la lectura es una actividad que enriquece nuestras vidas y nos abre las puertas a la información y al conocimiento, aunque solo leamos por puro placer, por puro entretenimiento. Nos hace sentir también más positivos y también tiene valores porque nos hace identificarnos con los otros y también generar empatía y comprensión también a las situaciones que viven otras personas. Para Caroline Sordes, que es una especialista en este campo, dice que es un proceso activo, dinámico, entre la personalidad del lector y un texto de ficción en el cual se movilizan emociones usándolas para uso consciente en un cambio positivo en el individuo. Ya en el antiguo Egipto, por ejemplo, las bibliotecas, que eran las casas de la vida, donde se guardaban los papiros, donde se guardaba lo más importante que generaba el Estado, era una especie de archivo, pero también biblioteca. En el caso de, por ejemplo, la biblioteca de Tebas, como vemos ahí, tenía en el frente una inscripción que decía medicina para el alma, o sea, ya eran conscientes del valor terapéutico que tenía la lectura. Los griegos, que también recogieron parte de las influencias de los egipcios, sostenían que la literatura era psicológica y espiritualmente importante para las personas. Y un filósofo como es Epicuro dijo esta frase que es preciosa, dice que si el alma estaba enferma, amnésica, encandilada por los espejitos de color del mundo material, la lectura
debe entenderse como un valioso método terapéutico. Fijaos, ya hice un método terapéutico para que el hombre empiece a recordar su verdadera identidad. Esto ya nos está hablando de una introyección en la personalidad del individuo y que nos puede mejorar ese punto de vista, esa visión. Pero la primera aplicación práctica que encontramos del uso de la biblioterapia tiene que ver con el psicoanálisis de uno de los también psicólogos más famosos de todos los tiempos, como es Sigmund Freud, que ya utilizó la lectura en sus sesiones de psicoanálisis. Posteriormente, ya en el siglo XIX, la lectura se generalizó incluso en hospitales psiquiátricos de Inglaterra, de Francia, de Alemania y de Escocia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, durante los tiempos que estaban los soldados que habían caído en el frente de batalla, iban a los hospitales, eran tiempos muertos, neutros, se les recomienda la lectura para su entretenimiento y también para su alivio personal y psicológico, y en hospitales de la Segunda Guerra Mundial, como vemos ahí en la fotografía. Pero la primera vez que se utiliza el término biblioterapia tiene que ver con un libro que se titula A Literatur Clinic, de un tal Chortels, que habla de un instituto bibliopático dirigido por un tal Baxter, que afirmaba que un libro puede ser un estimulante, un sedante, un irritante o un soporífero. Y todos conocemos libros también que nos duermen de alguna manera, pero tiene efectos sobre nosotros, positivos, la mayoría de ellos, desde luego pocos negativos. Y hay estudios que ya demuestran este valor terapéutico de la lectura. Este estudio de David Lewis nos dice que leyendo durante 6 minutos se puede reducir el estrés hasta en un 60%. Por lo tanto, nos alivia, nos da tranquilidad, nos hace que estemos más positivos con nosotros, que tengamos también una mayor autoestima. Por lo tanto, la lectura tiene este valor, como podemos decir, tranquilizador. Este es un estudio que se hizo a lo largo de varios años, como 30 o 40 años, y el estudio determinó, en un estudio que se hizo en Suecia, que los lectores de libros y no otro tipo de lectura, como puede ser noticias o prensa, tenían una media de vida, una ventaja de supervivencia de 23 meses más que los que no leían. Por lo tanto, también tiene, como vemos, valores positivos. Además, cuando vivimos momentos difíciles, la lectura nos puede dar otra perspectiva, otro entretenimiento, o hacernos sentir simplemente que no estamos solos, que estamos en compañía, en una sociedad como la que vivimos ahora, donde en las grandes ciudades mucha gente, y especialmente gente mayor, se siente sola. Los libros pueden cambiar nuestras vidas y nos pueden acercar también hacia los otros. Otro estudio, que es el que vemos aquí, nos dice que un 27% de la población dice haberse ayudado a la lectura para hacer un cambio positivo en su vida, como buscar un nuevo trabajo, como terminar con una relación conflictiva o como superar la muerte de un ser querido. Por lo tanto, vemos que la gente utiliza la lectura también como un medio terapéutico. Otro estudio de 2013 de Science, de esta revista tan importante, dice que las personas que leen, y las que leen especialmente mucha ficción, tienden a ser más empáticas que el resto que no lo lee. Y esto se debe a lo que llamamos neuronas espejo. Las neuronas espejo es como una especie de simulación donde nosotros podemos tener esas estimulaciones de una experiencia que, aunque no la hayamos vivido personalmente, la podemos sentir, porque se activan las mismas regiones neurológicas que cuando esa experiencia nos ocurre. Por lo tanto, supone un aprendizaje. Como dice este investigador que vemos aquí, que es novelista y profesor emérito de psicología, la ficción es una especie de simulación que no se ejecuta en las computadoras, sino en la mente, y es una simulación de sí mismos, de sus interacciones con otros en el mundo social, basada en la experiencia, y que implica ser capaz de pensar en situaciones posibles que podemos vivir, y nos ayuda cuando se nos presenta una situación de este tipo ante nosotros. Más allá ya de la lectura, también las bibliotecas tienen un efecto también sobre las personas, sobre las comunidades y sobre la sociedad. Tienen unos beneficios. Por ejemplo, este estudio que vemos aquí nos dice que el valor de la participación, porque ahora las bibliotecas no son tampoco sitios exactamente donde vayamos a leer, sino vamos a hacer de nuestra visita a veces un acto social.
Un estudio de IMLS así lo confirmaba, que el año pasado la gente iba a las bibliotecas por establecer una relación social más que ir a coger un libro o ir a coger otro tipo de documento, y que este valor de participación tenía un impacto en la calidad de vida de las personas. Así, también las bibliotecas pueden contribuir a mejorar la sociedad. Allí donde este estudio se ejecutó, que fue en Reino Unido, donde había bibliotecas, había efectos sobre la salud y había un ahorro en la reducción del gasto médico, lo cual también es importante. Pero es cierto, no todo tipo de libro es adecuado a todo tipo de persona. Existen personas con características distintas y existen también situaciones distintas o determinadas. No sirve todos los libros para cualquier paciente, ni se pueden generalizar. Normalmente un libro de lectura en una situación de este tipo tiene que ver con otras cuestiones. Si esa persona, por ejemplo, no está muy acostumbrado a la lectura, el libro tiene que ser de una lectura fluida, tener gusto por la lectura, tener habilidades lectoras, porque si nosotros sobrecargamos a esa persona con un trabajo más, que quiero decir, puede tener efectos negativos en lugar de efectos positivos, porque le supondría un sobreesfuerzo. Aquí tenemos un libro que hicieron estas dos psicólogas, estas dos terapeutas, que abogan por el poder restaurador de la lectura de ficción para proporcionar a los lectores una experiencia transformadora. El libro es este, la novela pura, Remedios de la A a la Z, y es un libro que nos da, un libro tipo autoayuda, pero que nos da una serie de ejemplos de lo que podemos utilizar para cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión. Ellas recomiendan el libro de Las olas, de Virginia Woolf, o si tenemos un proceso, por ejemplo, de duelo, nos recomienda 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Otra obra similar y que está gratuita es este Bibliotherapy Toolkit, es un kit de biblioterapia donde también nos recomienda una serie de lecturas en función de las afecciones. Este kit se puede además descargar gratuitamente, luego os comparto la presentación, tenéis ahí el enlace y podréis descargarlo. Y lo que vamos a exponer aquí también es un estudio que hemos hecho de campo, un grupo de investigación en el que hay un médico de familia, que también es profesor de medicina de la facultad de nuestra Universidad de Salamanca, una psicóloga clínica, una estadística y yo que soy bibliotecario. En este estudio fue lo que teníamos como objetivo era poder demostrar hasta qué punto, en qué medida el gusto por la lectura se identificaba con los valores tradicionales que son la formación o la información y en qué medida se asociaba con los beneficios que produce también sobre la salud. De esa manera lo que hicimos una serie de frases hechas como las que veis ahí: leer me divierte, leer me sirve para informarme, leer me ofrece una ventana abierta a la vida. Algunas de estas frases se identificaban con los valores tradicionales, que eran la formación y la información, y otras se identificaban con los valores afectivos o terapéuticos o preventivos de la lectura. Y lo que tenían que hacer la gente que participó era simplemente marcar en qué medida, de 0 a 10 en esa escala, se identificaban con unos u otros valores. Y ese era nuestro estudio. Ahí tenéis los valores, los tipos de frases que determinaban el valor formativo e informativo, el valor preventivo o curativo. Participaron 1.511 personas de 28 países diferentes y la mayoría de la gente que contestaron, el perfil de quien participó, mayoritariamente eran mujeres. Las mujeres también, como sabéis, leen más que los hombres, asisten más a eventos culturales, su edad era una edad mediana, tenían un nivel de estudios medio y alto y, curiosamente, muchas de ellas pertenecían a clubes de lectura. La frase que mayor votos o contestación o identificación tuvieron los lectores fue que leer me ofrece una ventana abierta a la imaginación. Esta frase, pues hombre, tiene un valor también formativo e informativo, pero también tiene cierto valor terapéutico. Pero aparte de eso, que votaron el 60,8% como más, si nosotros cogiéramos el resto de puntuaciones, vemos que se identifican, y lo vemos ahí en color rojo, fundamentalmente con los valores afectivos, como que leer me divierte, leer me sirve
para gestionar mis sentimientos, leer me sirve para estar más tranquilo, leer me sirve para entablar relaciones con otros. Por lo tanto, los valores afectivos fueron votados también masivamente sobre estas cuestiones. Si cogiéramos además y focalizáramos nuestra investigación o nuestra votación en los valores entre 7 y 10, vemos que en la mayoría de los casos tiene que ver con aspectos preventivos. Por ejemplo, leer me sirve para estar tranquilo, leer me divierte, leer me sirve para informarme, que se tiene que ver con los valores tradicionales, o leer hace que no piense en otras cosas. Y luego, si hacemos variaciones en cuanto a la diferencia por género, es muy curioso que la mayoría de las personas, por ejemplo, se identificaban mucho más con la lectura, las mujeres, para no pensar en otras cosas, o sea, tenía un valor también evasivo en cierta manera, y para tener compañía o para mantenerme alerta con los otros, y los hombres que tenían, por lo general, fundamentalmente valores más que tenían que ver con la información. Luego, si nosotros también focalizamos en función de las edades, por ejemplo, los jóvenes normalmente nos dicen, o el valor que proporciona es que la lectura les vale para divertirse, para estar tranquilo, y la gente de edad intermedia se centra más en aspectos profesionales, formativos o informativos de la lectura, y la gente mayor, que a veces se siente sola, como hemos dicho, aislada, incluso entre mucha gente o en grandes ciudades, decían en un 62,1% de los casos de mayores de 65 años que la lectura les servía para tener compañía. Por lo tanto, vemos que los valores preventivos de la lectura están ahí. En cuanto al nivel de estudios, de la gente con formación superior normalmente lo que nos contestó era que lee para informarse. La gente con un nivel de estudios inferior tiene que ver más con otro tipo de valores para tener compañía, para divertirme y de este tipo. Luego, una cosa muy curiosa, la pertenencia a un club de lectura era fundamentalmente femenino, y la gente que pertenecía a un club de lectura decía que leía porque le ofrecía una ventana a la imaginación, le proporcionaba compañía, le mantenía alerta, le ayudaba a gestionar mejor sus emociones o le permitía tener temas de conversación con otras personas. En el caso de por países apenas había diferencia, hay casi una globalización en cuanto al gusto y el uso de la lectura, por lo tanto no había diferencias significativas. En conclusión, sobre este estudio, ¿qué podemos decir? Que la percepción que tienen los lectores va mucho más allá de considerar la lectura simplemente como un medio formativo o informativo, que la lectura tiene valores gratificantes como la satisfacción consigo mismo y la relación también que construye con respecto a los demás. Quienes leen de manera más intensa, normalmente los valores que encuentran son valores de tipo formativo o informativo, y se afirman los resultados que la lectura tiene un valor preventivo, porque cuando hemos focalizado en los valores máximos entre 7 y 10 puntos, nos damos cuenta que la lectura la utiliza mucha gente con valores preventivos o curativos. Y esta sería pues nuestra exposición, y si tienen algún tipo de pregunta, de cuestión, pues estaría encantado de poderles contestar, o lo dejan directamente aquí en los comentarios del vídeo. Muchísimas gracias y aquí estamos a su atención.